Apreciados y queridos suscriptores, es para mí un verdadero placer poder grabar este vídeo tal y como se les prometió. Es verdad, y en tono el mea culpa, por esto y por otra cosa que se dirá más adelante, en que ciertamente se prometió ciertamente pasar a consultas y verdaderamente se iba a hacer una crítica de la novela de la otra hermana Luján, en este caso de Marta Luján, que fue a la primera de las hermanas Luján que conocí, pero lo que se les quiere decir a ustedes, mis queridos suscriptores, es que, bueno, ya que le di mi palabra de que se haría esta crítica y ya que la crítica despertó mucho los dos últimos libros de la crítica de Bajo tus alas y también personalmente la crítica de la exploradora de mentes despertó el agrado y la simpatía de las hermanas Luján. Me pareció una lástima, ciertamente, no que no se pudiera hacer se pudiera hacer personalmente, completar la obra y por lo menos ser equitativo con las dos hermanas y que se comentase a alguno de sus libros. A este le tengo un especial cariño, al Maestro de la Llama, porque el Maestro de la Llama, les voy a contar un secreto. Yo fui lector beta de El Maestro de la Llama. Pero antes de... Y bueno, voy a leerles esta parte. Voy a leerles esta parte. Bueno, voy a intentar enseñársela, pero no creo que ustedes la puedan ver. Y ahora mismo se la voy a leer. Hoy quiero agradecerles a todos ellos, a mi madre, mis hermanos y cuñados, y por estar siempre ahí. A Fonch, que leyó el manuscrito antes de que lo hubiese enviado a cualquier editorial y me animó mucho con sus comentarios. Gracias por tu apoyo y tu amistad. A María y Lidia, mis estupendas editoras, por creer en mí y en la historia, por estar ahí para cada duda o pregunta y por hacer lo imposible para que mi novela haya quedado así de preciosa. A Raquel Trave por sus maravillosas ilustraciones de las que se enamora de inmediato. Doy fe que una de las cosas más bonitas de este libro es la portada. Y ojo, y un libro con una portada bonita no siempre tiene por qué ser malo. De hecho, este no lo... Miren estos preciosos dibujos, hombre. Ya que hablamos, miren qué bonitos son. Ya quisiera mi Clay que estuviera así de bien pintado, mi amigo Clay. Bueno, de hecho, la persona que lo pintó también dibujaba casi mejor que esta persona, pero miren la portada, qué preciosidad, hombre. Es preciosa esta historia. Pero es que hay un pequeño problema. Antes de empezar la reseña de Marta Luján, vamos a tener que tratar un popurrí de temas, porque se han amontonado, ciertamente. Lo primero que se desea es dar las gracias a Pepe Haydn, que ha corregido un error personalmente. Lamento no haber podido mirar una cosa, porque quería mirar algo del obispo Lucifer, un obispo que se opuso al arrianismo. Quería saber si fue condenado por la Iglesia o no, por su posición un tanto extrema. Lo que se quiso decir cuando ciertamente se escribió la crítica del condenado por desconfiado, ya saben que yo también, una de las cosas que hice, porque el prólogo era interesante, igual que pasaba con Natala y René, pues tenía que decir una cosa verdaderamente interesante del prólogo. El prólogo contenía muchísima información que complementaba maravillosamente la obra de Tirso de Molina y no lo podía dejar pasar. Y una de las cosas en las que cometí un error es en el tema en el que presentar, por ejemplo, como el tema de la eliminación del libre albedrío, o sea, del tema del determinismo o de la predestinación en el caso de Báñez, por ejemplo, y luego compararlo con Molino. Vamos a ver. El jesuita Molino no fue condenado por la Iglesia Católica, o sea, ni el molinismo. Lo que fue condenado fue el quietismo, y eso es ciertamente lo que le debo las gracias a Pepe Haydn por haberme hecho. Yo, a diferencia, por ejemplo, hay muchos maestros que se sienten molestos cuando les corrigen y les revelan lo que está mal. Por ejemplo, hay algunos que piensan que eso nunca se debe hacer porque se menoscaba la autoridad del maestro. Pero yo pienso de otra forma. Yo cuando era alumno y descubría, por ejemplo, errores en algunos de mis maestros, incluso el más grande y el más legendario, homenaje al gran Bayarri, Velasco, usted es de notable. Y usted, profesor, ya sabe que siempre es de matrícula y es un gran maestro. Bueno, lo único que me pedía el gran Bayarri es que, y algo que yo nunca hacía, yo tenía razón, pero claro, como no le demostraba ciertamente que yo tenía razón cuando hubo algún error, pues
es que buscarlo en un libro siempre era algo muy pesado y yo puedo entender que haya mucha gente que no lo quiera. Ahora tenemos ciertamente las redes sociales y la informática, pero no siempre eso puede suplir ciertamente lo que se cuenta ciertamente. Eso no puede ciertamente no se puede suplir solo únicamente con gentes como la Wikipedia o, por ejemplo, lo nuevo que va a crear el señor Elon Musk. Lo que va a crear el señor Elon Musk no se puede suplir con eso simplemente todas las carencias, todos los errores. Te ayudan, pero no deben ser únicamente la fuente de toda autoridad. Aparte de eso, ciertamente me gustaría reflexionar sobre un maravilloso... Perdonen, estaba pisando a Woody Allen. Bueno, nunca le tuve simpatía. No sé si vieron un episodio, por cierto, de Los Simpsons. Sí que quiero hablar del interesante artículo de Juan Manuel de Prada. A ver, puede ser un artículo muy crítico. Yo, de hecho, yo sí que confieso que Trump y yo somos seguidores de Donald Trump y lo apoyamos desde prácticamente sus comienzos, desde que se presentó. Bueno, debo reconocer que estuve apoyando a otros candidatos como Santorum, pero yo cuando vi a mis amigos católicos que apoyaban a Donald Trump, pues al final también me sumé. Todos estábamos de acuerdo, incluido Juan Manuel de Prada, en que ciertamente era necesario que Donald Trump ganase a Hillary Clinton, con la que teníamos que ciertamente iba a abocar al mundo a unas políticas progresistas y desastrosas, y posiblemente a meternos en muchas más guerras de las que nos imaginamos. Si ciertamente los derroteros del mundo han ido por mal camino, peor hubieran ido si hubieran ganado otras tendencias contrarias, ciertamente, como ya vimos. Porque ciertamente hay un gran problema en mi país. En mi país se tiende a pensar que todo lo que quieren los demócratas es bueno. Siempre los medios de comunicación nos informamos siempre por fuentes demócratas y seguimos a los periodistas estadounidenses que generalmente son descaradamente demócratas. Y así no puedes tener ninguna fuente de equiparación. Ahora bien, se puede criticar ciertamente a figuras que yo sigo. Yo, de todas formas, creo que la mejor definición que se ha hecho de Donald Trump la hizo el difunto obispo, el cardenal George Pell. La hizo el cardenal George Pell en su Prison Journal, el libro editado por la editorial Palabra, que yo personalmente les reconozco. Donald Trump no es un santo, precisamente. Yo creo que, si bien es verdad que, como siempre, George Pell se sumó al coro de linchadores de Donald Trump, yo creo que lo más sensato que dijo es esto, que Donald Trump es nuestro bárbaro, nos guste o no, es una persona que a lo mejor no nos puede gustar, pero que al final tú quieres tenerla de tu lado porque sabes que va a luchar los combates y va a defender lo que está justo, aunque no tenga ni idea de que esté haciendo lo que es justo. Pero es como estos personajes que aparecen en una novela grimdark, el tío duro, despiadado ahí, que es implacable. Es verdad, es brutal, es implacable, pero al final tú sabes que tú lo quieres tener de tu lado porque te protege. Y eso es lo que se debe decir de este asunto. Juan Manuel de Prada, por cierto, respecto a Woody Allen, ¿qué quieren que les diga? Hay una frase de Los Simpson que es matadora con este director. Ned Flanders llegó a comentar que le gustan sus películas, pero no el tipejín que sale en ellas. Pues bien, a mí no me gustan ni las películas del señor Woody Allen, ni tampoco el tipejín que sale en ellas. Yo ya les quiero decir, a mí es uno de estos directores, y sí, ya sé que los culturetas y todos los amantes de la cultura me van a matar por decirlo, pero yo vuelvo a repetir que para mí las películas del señor Woody Allen están sobrevaloradas y creo que ciertamente fue mucho mayor pérdida que el hecho de que entrase en la cárcel el señor John McTiernan, por ejemplo, por defraudar, por temas fiscales, por ejemplo, y por su vinculación con Pelécanos, fue mucho peor que entrase, por ejemplo, el director de La Jungla de Cristal, el guerrero número 13 o el último gran héroe, por decir algo, por decir algunas joyas, o por ejemplo, el remake del Secreto de Thomas Crown, que por ejemplo Woody Allen. A mí John McTiernan me parece muchísimo más director y yo creo que el arte perdió más, o por ejemplo, el cine americano perdió más con la prisión de John McTiernan que con la de Woody Allen. Pero claro, Woody Allen es alguien que gusta más a los progres y a las élites. De ahí que ciertamente, yo vuelvo a repetir que no me parece bien que se cancele absolutamente a nadie. Pero se les quiere decir una cosa, no me parece bien, pero corcho, se ha cancelado
Si estas palabras de Woody Allen las hubiera dicho, por ejemplo, una persona conservadora o de derechas, vamos, que estaría en la cárcel, vamos, o la cárcel o bloqueado. Y no estoy defendiendo eso. Precisamente el artículo de Juan Manuel de Prada nos convence que no hay que dejarse llevar por el revanchismo y el perdón. Vuelvo a repetir, de Prada y yo admiro a Juan Manuel de Prada, pero hay algunos temas, por supuesto, en los que vamos a discrepar. Pero yo creo que en Odio y Perdón, yo creo que tiene que de Prada, aunque pueda no gustarle a los seguidores de Donald Trump, entre los cuales yo me encuentro, no deja, por cierto, como dice mi padre me dice una cosa, que muchas veces los enemigos nos avisan. En este caso no hay que hablar de enemigo, hay que hablar de contrario. Sí, de Prada es alguien que siente desagrado por Estados Unidos y las políticas atlantistas y la sumisión de España a Estados Unidos, como no puede ser. Y ciertamente se siente más cercano a otras cosas que yo, por supuesto, jamás apoyaría. Pero yo vuelvo a repetir que aquí creo que y esto lo he discutido también con mi amiga María Elena, vamos a llamarla solo María Elena, y lo estuvimos hablando de un youtuber muy interesante que yo también sigo, que generalmente solía estar, que aunque él y de Prada no tenían ninguna relación, solían estar de acuerdo en muchas cosas, pero que han diferido en este tema. Él dice que está muy bien odiar a los enemigos o a los contrarios y en cambio Juan Manuel de Prada va a apelar. Lo que estamos de acuerdo es en una cosa. Yo creo que la esposa de Erika Kirk, o sea, la esposa de Charlie Kirk, Erika, es la que tiene razón, por cierto. Creo que es la que tiene razón. Yo reconozco que soy un gran fan de Donald Trump, pero ciertamente yo reconozco que el que tiene razón en este asunto es Juan Manuel de Prada. O sea, en este caso, y yo también me dije que es que sí, que es Erika la que representa con fidelidad los principios del Evangelio. Voy a leerles el artículo porque es enormemente interesante. Es verdad que hay algunas partes muy duras contra Donald Trump. Yo no lo suscribo todo lo que dice Juan Manuel de Prada, pero sí lo esencial. Yo voy a leerlo. Me conmovieron las palabras de la viuda de Charlie Kirk en el homenaje que se hizo a su marido, recientemente asesinado, cuando ante un estadio abarrotado de gente invocó las palabras de Cristo en el Gólgota. El Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen, para proclamar a continuación con esfuerzo, porque estaba asumiendo una misión sobrehumana, que perdonaba al asesino de su marido. Fueron unas palabras capaces de detener la órbita de los planetas irradiadores de una belleza malherida, que exorcizaba las tinieblas, que limpiaba la vileza de los hombres. Fueron palabras capaces de transformar las almas, y entonces llegó el patán de Trump y osó contradecir a la viuda de Charlie Kirk, pidiendo excusas por hacerlo, pero proclamando con orgullo: odio a mis oponentes y no deseo lo mejor para ellos. Me produjeron un asco invencible aquellas palabras de Trump, tan intempestivas y sórdidas tras las palabras admirables de la viuda de Kirk, y sin embargo las palabras de Trump eran mucho más humanas que las de la viuda, más allá de que, pronunciándolas en aquella tesitura, mostrase una indelicadeza monstruosa, pues en efecto la reacción natural ante quien nos agrede o vilipendia o perjudica de algún modo, no digamos ante quien mata a nuestra persona más amada, es el odio, que es primero una respuesta instintiva y después puede ser una respuesta razonada y plenamente lógica. Responder al odio con amor, perdonando a quien nos ha infligido un daño, se trata en cambio de una respuesta de naturaleza sobrenatural que solo puede adoptar venciendo el instinto y contrariando la lógica. En una respuesta que exige la ayuda de la gracia divina, pues es demasiado ímproba para las limitaciones de la naturaleza humana. Sin embargo, ese mandato de amar al enemigo que Cristo lanza en el Sermón de la Montaña tal vez sea el meollo de la teología moral cristiana. Confucio predicaba una benevolencia general con el enemigo que no es propiamente amor, sino más bien una táctica calculada de defensa y prudencia. Buda predicaba el amor a todos los hombres, aún a los más despreciables, pero dentro de un mandato general que se extiende también a los animales y a las plantas, y que a la postre es más bien una especie de austeridad estoica que conduce a la supresión del amor. Por uno mismo, la ley mosaica, por su parte, nunca había extendido el precepto del amor al prójimo a los enemigos como fácilmente se percibe en la parábola del buen samaritano. Por supuesto, amar al enemigo no significa amar la injusticia de que el enemigo ha cometido, que es, por cierto, lo que mucha gente desnortada y envilecida por las ideologías hace. Y desde luego, amar al enemigo y perdonar el daño que nos ha infligido no significa anular la exigencia de reparación. Las palabras de la viuda de Charlie Kirk me parecieron más valiosas y revulsivas que todas las fantochadas de la batalla cultural que promueven personajillos como el patán de Trump.
y todas las derechitas valientes que lo imitan, pues la llamada batalla cultural no busca sino la creación del antagonismo en la sociedad. Esta estrategia en realidad nada tiene de novedosa, es la vieja metodología del odio que alimentan las ideologías, que alimentan las modernas, desde luego al comunismo y sus sucedáneos que impulsan el odio de clase o más recientemente el odio de género, pero también las batallas culturales que promueven las derechitas valientes que hacen del odio al progre, al woke, al moro o a la feminista, esos oponentes de los que habla el patán de Trump. El motor de su doctrina, si amar al enemigo es una tarea ímproba que exige mucha paciencia y negación de nuestros instintos, mucha renuncia personal y donación dolorosa y exigente, el odio en cambio es algo elemental y sencillísimo. Sin embargo, el odio es una pasión mucho más natural que el amor, mucho más espontánea, que no exige privaciones ni sacrificios, que no exige acallar nuestros instintos ni corregir la lógica. Y en una época tan vil como la nuestra, es una pasión infinitamente más gratificante para amar al enemigo, como hace la viuda de Kirk. No necesitamos tan solo ser justos, sino también ser extremadamente caritativos para odiarlo como hace el patán de Trump. No es necesario ni siquiera ser justo basta con ser justiciero y jaque, pero la auténtica batalla cultural capaz de transformar el mundo que se compendiaba en las palabras trémulas y dolientes de la viuda de Kirk. Las palabras del patán de Trump solo compendiaban la misma debilidad, la miseria humana de siempre que se fortalece embiscando la miseria del prójimo y envuelta para más INRI en el orgullo del fantoche. Obviando los insultos, las descalificaciones y el rechazo a Donald Trump, ciertamente, aunque con una lengua insolente, como podría ser la de Eomer en Las Dos Torres, de Prada le está diciendo la verdad a Donald Trump. Y Donald Trump haría bien en escucharle, ciertamente. Estoy muy de acuerdo en que ciertamente, y yo soy el primero que ha cometido el error, yo soy el primero, yo ciertamente cuando el 22 de abril de 2007 me radicalicé y me eché al monte, cuando perdí todo lo que me quitaron, culpé ciertamente a los políticos, en lugar de culparme a mí mismo por mis fracasos y mis errores personales. Decidí culpar a los políticos por todo el daño que me habían causado. Sí, los políticos fueron responsables, pero yo ciertamente, no convirtiéndome en un hombre de provecho, ni haciendo lo que debía hacer, contribuí en mucho al desastre, y a perder a la persona que más quería en este mundo. Fue también culpa mía, y eso es esto. Y muchas veces, yo no sé, ayer estuve viendo una película, bueno, volví a ver otra película que a mí me gusta y que yo les recomiendo. Ciertamente yo creo que es lo mejor que ha hecho Arnold Schwarzenegger. Me estoy refiriendo al fin de los días, esa película que fue maltratada por la crítica, pero en la que para mí Arnold Schwarzenegger hace su mejor interpretación y donde hay un magnífico Gabriel Byrne que puede competir tranquilamente con Al Pacino, el Al Pacino de Pactar con el Diablo, y también podría competir con, por ejemplo, el Diablo de Robert De Niro, Luke Cypher, por ejemplo, en El Corazón de Ángel de Alan Parker, que ya se comentó en uno de los mejores vídeos que se ha rodado, que es ciertamente el Vendehumos de Ken Follett, ciertamente, donde yo ahí pues libraba uno de mis combates más duros, eso se les quiere personalmente decir. Libraba uno de mis combates más arduos y más duros. No se puede, como dice el personaje de Rod Steiger, brillantísimo actor, por ejemplo, que salía en esa película, La Ley del Silencio, o por ejemplo, El Calor de la Noche, por ejemplo, con Sidney Poitier. No puedes luchar contra el mal usando el mal, y es así, ciertamente. Y de Prada lo ha dicho en otras formas. Creo que lo dijimos ayer. No puedes, ciertamente, y esto lo dijimos también con la ideología de Bergen, cuando hablábamos de Hirtai, ayer, con el Bajo tus alas. No puedes utilizar una montaña de pecado, no puedes elegir todo bajo una montaña de pecado, hacer el bien cuando tienes una montaña de pecado bajo tus pies. Eso es lo que no puedes hacer. Vamos a ver, Donald Trump es un hombre que ha renacido después de los intentos de atentado que ha sufrido, varios, ya uno que estuvo a punto de matarle, y él mismo nos ha dicho y nos ha confesado, Donald Trump, que lo que busca ciertamente es la salvación eterna de su alma. Creo que eso lo podría conseguir ciertamente dándose cuenta de una simple cosa.
dándose cuenta de que no está luchando contra personas, está luchando contra una ideología monstruosa que ya sabemos, contra una serie de ideologías monstruosas encarnadas en el progresismo, por ejemplo. El wokismo no es el único enemigo, el wokismo no es más que una de las múltiples ramas del árbol del progresismo, ciertamente. Y también hay que darnos cuenta de que De Prada tiene razón al identificar el progresismo ciertamente en el protestantismo, la ilustración y la Revolución Francesa. De ahí viene todo ese mal y ese germen. Y también De Prada ha reconocido una cosa, y lo que que Juan Manuel de Prada ha reconocido ciertamente es que cuando tú luchas y te enfrentas al adversario, al final corres el riesgo, al utilizar los mismos métodos que él emplea contra ti, de acabar siendo como él. Y ese es el y la gran victoria, y lo que al fin, y aunque termines derrotándolo, si tú, si tú le derrotas ciertamente utilizando los métodos que emplea tu adversario contra ti, al final tu adversario te habrá ganado, porque has tenido que recurrir a sus propios métodos para vencerlo, ciertamente. Y no estoy diciendo esto, yo siempre he defendido el concepto de la guerra justa de Santo Tomás de Aquino, unas guerras justas que no son precisamente las que se han librado en el siglo XXI, y eso es lo que se quiere. Sí, quien quiera oír, que oiga, ciertamente. Yo lo que quiero decir es una cosa, que al final estas ideologías repugnantes que nos dividen a unos y a otros, al final son las que verdaderamente nos han llevado a la ruina. Es a ver, este hombre, este Tyler Robinson, que asesinó impunemente a Charlie Kirk, yo lo digo, no es más que un pobre desgraciado del que se han servido. Y muy posiblemente haya fuerzas más oscuras detrás de este horrible atentado que ha causado, ciertamente. Hay más repugnante que el hombre que apretó el gatillo y ciertamente el cómplice que ciertamente hacía cosas repugnantes con niños, presuntamente, más repugnante ha sido los que han jaleado y los que, en mi modo de ver, se han reído de la muerte de una persona o los que han intentado acusar injustamente a otros, ciertamente, de un crimen que en realidad han sido ellos los responsables, ciertamente. Esto ocurre como, por ejemplo, con el asesino de Telón. Yo no aprieto el gatillo, pero incito a otros a que lo hagan, ciertamente. Y esto es lo que debemos criticar. La mejor forma de empezar a vencerlos es como, por ejemplo, ya hizo la viuda de Charlie Kirk, Erika. Así podremos vencerles, ciertamente. Igual que, por ejemplo, Santo Tomás sabía que a través de comer un muslo de pollo, o un pavo, sabía que de esta forma destruiría a los cátaros. Pues así venceremos al wokismo y al progresismo, ciertamente. Y eso es lo que personalmente me quiero quedar. Y por cierto, también me quiero quedar con la maravillosa reflexión, como ya hizo la semana pasada, hablándonos ciertamente por ejemplo, de las cartas de un diablo a su sobrino de la naturaleza del mal, como ya hizo ciertamente en ese libro. También me quiero quedar con algo que ya había hecho C.S. Lewis en otro libro, no solo Cartas del diablo de su sobrino, sino también la maravillosa La abolición del hombre. Por cierto, yo les recomiendo un libro muy bueno que ha escrito Michael Ward, por cierto, un Michael Ward que ayudó a Juan Manuel de Prada cuando hizo una conferencia en Oxford. Me ayudó a difundirlo entre los universitarios oxonienses. También me gustaría recomendarlo. Es cómo ha comparado cómo funciona el amor en Confucio, en Buda y en el judaísmo, con el decálogo mosaico. Es muy interesante. Yo quiero terminar esta parte del tema con una reflexión brillante del propio Jesucristo. Si solo amas a los que te aman, ¿qué mérito tenemos? Eso también lo hacen los paganos. Y así me gustaría ciertamente terminar. Yo vuelvo a repetirlo. Yo me considero trumpista. Y hay muchos temas en los que estoy en desacuerdo. Para mí, ciertamente, Juan Manuel de Prada es como Iñaki Angulo para Quillo. Es mi amigo y yo lo aprecio. Y además este hombre, si ustedes saben por qué le tengo tanto aprecio y por qué de todos los escritores es mi favorito, por favor, vean el vídeo que se grabó con el... Vuelvo a repetir que a Juan Manuel de Prada no le gustan mucho los vídeos que yo grabo. Eso le debe decir personalmente. Los considera muy largos y aparte, ciertamente, que revelaba muchos detalles de la trama. Pero yo ciertamente, a mí me gusta ciertamente grabarlos. Y bueno, ya
Y yo creo que ya pues, se puede pasar de este tema a otro tema muy interesante, que es, por ejemplo, el tema, dos artículos brillantísimos que ha escrito otro grandísimo escritor. Ya que hablamos de santidad, precisamente, que es algo que yo creo que que ciertamente parece, a lo que parece encaminarse la viuda de Charlie Kirk, Erika, vamos a hablar de reinas santas que todavía no han sido declaradas santas. Juan Manuel, Joseph Pearce, el otro de los grandes miembros de esa Trinidad, bueno, no en realidad Trinidad, sino de esa tetrarquía de brillantes escritores a los que aprecio, G.K. Chesterton. Por cierto, si hay un escritor que verdaderamente se parece a Juan Manuel de Prada, es G.K. Chesterton. Si bien es verdad que G.K. Chesterton no luchó esas batallas intestinas que hay en el cristianismo, o sea, G.K. Chesterton se dedicó a atacar a los enemigos de fuera del cristianismo, mientras Juan Manuel de Prada lucha con los enemigos exteriores e internos. Yo lo digo bien claramente, cuando Joseph Pearce dijo que ciertamente hoy no dejarían hablar a Chesterton, no. Hay una persona que es muy parecida a Chesterton y que es tan valiente como, por ejemplo, el león de los Plantagenet o de Inglaterra. Es, como diría la escritora Mercedes Alisach, valiente como un león, aunque pueda discrepar de él, como es en gran parte del artículo, en algunas cosas de este artículo, ciertamente. Y bueno, Joseph Pearce ha escrito un brillante artículo de un personaje que a mí me parece extraordinario, como es Catalina de Aragón. Personalmente, a mí me ha gustado muchísimo lo que ha hecho el gran Joseph Pearce en ese artículo, ciertamente, donde ha homenajeado a uno de los personajes más interesantes y desconocidos. En este caso estamos hablando de la hija de Isabel y Fernando, que primero se casó con el príncipe Arturo de Gales y luego se casó con Enrique VIII, ciertamente. Es un personaje que ha sido calumniado con la novela de La reina fiel o la esposa fiel de Philippa Gregory. Yo después de leerle esa novela, yo no le volví a leer ninguna novela más. Quiere ser la sucesora de Anya Seton, pero yo creo que está muy lejos de serlo, por ejemplo, Philippa Gregory. También se les quiere decir personalmente recomendarles personalmente una maravillosa biografía de Catalina de Aragón, editada en la editorial Palabra, hecha por Garrett McTinkly, un especialista que también ha tratado el tema de la armada, o sea, la armada contra los ingleses que no pudo conseguir el objetivo de derrocar a la reina Isabel y restablecer el catolicismo en Inglaterra, que de eso se trataba. No se trataba de anexionar Inglaterra a España, lo que se trataba ciertamente es de defender a los católicos y instaurar un rey o una reina, en este caso seguramente Isabel Clara Eugenia, que fuera católica, ciertamente. De eso se trata. Estamos hablando de una mujer excepcional. Yo creo que lo único salvable de la época de la nefasta y oscura época de los Tudor, sobrevalorada, donde solo por salvar a un monarca voy a salvar precisamente a María Tudor, la única que yo creo que merece salvarse, a pesar de que la historiografía protestante y la historiografía actual inglesa la haya puesto y la haya machacado cruelmente, injustamente. Es un personaje absolutamente vilipendiado. Solo unas pocas obras, como pienso en La Quinta Reina, por ejemplo, de Formados For, por ejemplo, o la biografía de María Luisa Pérez de la Reina Olvidada, han rendido justicia a María Tudor y a ratos y parcialmente tanto G.K. Chesterton como Hilaire Belloc, ciertamente, aunque haya criticado, por ejemplo, algunos de los tics de la Reina María, como por ejemplo que quemó demasiado. Pero si hay alguien que ha defendido a los escritores católicos, han sido Hilaire Belloc, que han defendido a esta mujer, igual que lo hicieron con Ricardo III, han sido ciertamente G.K. Chesterton e Hilaire Belloc. Hablando de Catalina, fue Catalina, y esto no lo dijo Joseph Pearce, fue decisiva para la victoria, por ejemplo, para la victoria ciertamente contra el rey Jacobo IV, ciertamente, contra el rey Jacobo IV, para mí decisiva en la victoria contra Jacobo IV, por ejemplo, contuvo muchos motines, le dio al rey 6 hijos, de los que solo sobrevivió una, y ahí estuvo la catástrofe de todo, a pesar del aspecto mujeriego del rey. Intentó paliar muchos de los actos crueles de su esposo, ciertamente. Un esposo que se merecía más el apelativo del Nerón del Norte que, por ejemplo, el rey Cristián II, personalmente.
Y también, al igual, fue amiga de grandes humanistas como Luis Vives, Erasmo y sobre todo el más grande de todos, Santo Tomás Moro, ciertamente. Quiero recordarles una cosa. Ya saben que el rey Enrique VIII hizo una defensa de los 7 sacramentos y que por ello recibió el título y fue premiado por el Papa con el título de defensor de la fe frente a Lutero. Y hay que a mí me desagrada Lutero, pero hay que reconocer una cosa, que gente como Lutero o Tyndale incluso le reprocharon al rey el divorcio de la reina. Bien, es verdad que luego Lutero consintió en una bigamia a Felipe de Hesse, pero bueno. Pero lo que sí quiero decir es que nadie entendió el divorcio con esta mujer, ciertamente. Nadie entendió el hecho de que el rey Enrique VIII se divorciase de su esposa, una mujer que desde luego no lo merecía y que cayese en manos de una femme fatale y de una especie de seductora que al final acabó arrebatándole el rey, llevando al reino la ruina, ciertamente, y a lo que nos encontramos a día de hoy. En realidad, ¿a dónde nos ha llevado el anglicanismo? Sino ciertamente no solo ya a un cisma y a una herejía, ciertamente, sino que los ha llevado a la apostasía, ya que prácticamente la mayoría de los ingleses hoy no crean en nada. No sean cristianos, no crean en nada, o sean agnósticos, ateos o indiferentes en Dios. Lo único que ha hecho es acelerar. Y lo que es triste es que haya ciertos católicos modernistas que pidan seguir todas las directivas en materia de género, por ejemplo, como ha hecho la Iglesia anglicana a día de hoy. Eso es un suicidio. El gran problema de la Iglesia anglicana a día de hoy es el odiernismo, o sea, dejarse guiar por las tendencias actuales, que pueden cambiar. Hoy son estas, pero mañana pueden cambiar. No tienen principios, como por ejemplo los principios de los hermanos Marx. Son iguales, estos son mis principios. Si no les gusta, los puedo cambiar. Pues eso, igual. Las modas y las tendencias son lo peor que hay. No tienen principios morales, ni nada. Y eso es lo que se les quiere decir. Yo personalmente, yo creo que les recomiendo, aparte de esos libros, cómo ocurrió la Reforma, y personalmente también, aparte de cómo ocurrió la Reforma, recomendarles el libro de Personajes de la Reforma. Muy posiblemente, a lo mejor, hagamos una crítica de Personajes de la Reforma, que me apetece hacerla. Caballeros, me apetece hacer una crítica de Personajes de la Reforma, no lo descarto. Yo vuelvo a repetir que esta mujer fue desterrada en la batalla de Kimbolton. Espera, voy a preguntarle una cosa a mi hermana. Ahora vuelvo. Oye, abuelita, ¿sabes cómo se llamaba la batalla que ganaron los ingleses a los escoceses en la que participó Catalina de Aragón? No te preocupes. Bueno, no he podido obtener respuestas, pero no pasa nada, caballeros. ¿Sí? ¿Sí, abuelita? Flodden, sí, vale. Ah, sí, la batalla que la reina Catalina, en la que el rey estaba ausente porque estaba luchando en Francia, derrotó en los escoceses, fue la batalla de Flodden. Me acordaba de la otra, cuando ya el rey estaba, ya habían muerto la mayoría de sus esposas, que era la de Solway Moss, que ahí murió Jacobo V. En una murió Jacobo IV y en la otra murió Jacobo V de pena después de la derrota. Eso es lo que se les quería decir. La reina, por supuesto, ya sabemos que sufrió. Hasta Thomas Cromwell, por cierto, por ejemplo, la alabó. Ahora vamos a leer, por ejemplo, uno de los libros que también ha sido elegido es El triunfo del rey, de Robert Hugh Benson. Por cierto, que también ha sido alabado, por ejemplo, la tetralogía bensoniana, que por cierto, también estuve hablando con Pepe Hayden, de la tetralogía bensoniana. Estamos hablando de, por ejemplo, con qué autoridad, que muy posiblemente se haga una reseña de con qué autoridad, dependerá. El triunfo del rey, por ejemplo, la tragedia de la reina, que es la otra. Y luego la cuarta es a la horca, ciertamente, de... Vamos a ver, les puedo enseñar la tragedia de la reina, caballeros. Me la consiguió mi hermana y fue editada por la editorial Gili. Y bueno, a la horca creo que sí, puedo enseñarles también los otros dos libros, caballeros, no se preocupen. Puedo enseñarles los otros libros personalmente. A ver, ¿dónde estás? Tragedia de la reina, sí. ¿Dónde estás? Aquí están, perdonen ustedes. Ajá, aquí están. Y aquí están las otras grandes novelas, ciertamente, como son
ciertamente, ¿con qué autoridad? Aquí la tienen, editada en la editorial Didáscalos por el padre Cervera y con Rob, que muchos dicen que es la mejor, pero para mí me gusta más con qué autoridad, debo decirles, de la que me estoy muriendo por leer, que es un tema que me fascina, porque yo debo reconocerles una cosa, mis queridos y bien hallados suscriptores. Lo que yo les puedo decir ciertamente es que a mí ciertamente la que estoy deseando leer es Office, porque a mí me gusta muchísimo más la dinastía Estuardo que, por ejemplo, la dinastía Tudor. Y yo con eso se lo digo absolutamente todo. Me gusta muchísimo más los Tudor que los Estuardo. Digo, los Estuardo que los Tudor, personalmente. Y por cierto, el otro artículo habla de historia, por ejemplo. Habla, por ejemplo, de gente que ya salió a defender, hizo una historia católica o en defensa de los católicos y hizo todo lo que pudo por luchar contra la historiografía dominante, en este caso la historiografía protestante o la ideología Whig, por ejemplo. Nos estamos refiriendo a gente como Lingard, a gente como William Cobbett, por ejemplo. Si en el tema de William Cobbett, por favor, lean esa biografía, por ejemplo, que escribió G.K. Chesterton, por ejemplo, de William Cobbett. La propia Jane Austen, por ejemplo, hizo una historia de Inglaterra en la que ponía bien a María Estuardo y muy mal a la reina Isabel, paradójicamente. Y estamos hablando de alguien que es que Jane Austen pertenece a la High Church, o sea, a la alta iglesia anglicana, o sea, es anglicana, o sea, es más o menos seguidora de Laud, por ejemplo. Su padre era, por ejemplo, era sacerdote anglicano. Ya saben que los sacerdotes que sean anglicanos se pueden casar. Y aparte de Lingard, William Cobbett ha recomendado varios libros que yo les voy a sugerir. En este caso, ha recomendado una interesante historia llamada... Este es otro artículo, no es el artículo de Catalina. Ha recomendado, por ejemplo, la historia, por ejemplo... ha recomendado ciertamente la novela de Fulquiver llamada Treason de Dina Hunt, por ejemplo. Ha recomendado eso. También ha recomendado ciertamente... una novela que estoy deseando leer de una escritora italiana que nunca le he hablado a ustedes de ella, pero se llama Elisabetta Sala, Ejecución de la Justicia. Hay una traducción en italiano de esa novela, porque la autora es italiana, y también en inglés. Y un libro de una editorial muy interesante que deseo recomendarles a ustedes, la editorial Arouca Press. Sigan esta editorial canadiense porque es realmente muy interesante. Y no solo lo digo por el libro del que les voy a hablar, El día que murió William Shakespeare. Por supuesto, Joseph Pearce también se pone en la lista de todos los escritores que también han hecho una historia no oficiosa y católica de Inglaterra. Estamos hablando de la búsqueda de Shakespeare, que la editó la editorial Palabra, o A través de los ojos de Shakespeare, y por ejemplo también La fe de nuestros padres, ese libro que también es muy interesante y que Luca Fumagalli también ha hablado de él personalmente. Y, y yo creo personalmente que ya hemos comentado los dos artículos tan interesantes de Joseph. Ah, por cierto, una cosa que se me ha olvidado. Hay un libro de Salvador de Madariaga que es buenísimo, llamada Mujeres Españolas, que se dedica a varios personajes, a Paulina Viardot, la amante de Turgeniev, estamos hablando de Rosalía de Castro, a Melibea, pero el capítulo más interesante de Mujeres Españolas del republicano Salvador de Madariaga es el dedicado a Catalina de Aragón. Quiero personalmente recomendarles este libro. Este libro es extraordinario personalmente y a mí y una de las ideas que tengo personalmente en la cabeza tiene que ver con este libro, le dio mucha voz. Por ejemplo, también podríamos meter a Patricia Asquith, por ejemplo, o a Antonia Fraser, aunque Pierce no las haya citado personalmente. Y bueno, yo creo que ya después de esto, y te pido perdón, Marta, por fin podemos hablar de tu libro, aunque hayamos gastado 39 minutos del vídeo. Esta es una novela muy interesante, la novela El guardián de la llama es muy interesante. Por cierto, les va a sorprender, pero esta reseña la escribí en Navidad, o sea, en la Navidad del año 2022. Yo creo que ya se les comentó personalmente que fue la última crítica que se escribió para Goodreads, ciertamente. Yo, como se les comentó,
participé, bueno, fui lector, igual que me pasó con una novela llamada Miss Picante Murder de mi amiga Karina Fabian de Ver. Ya saben que me convertí en el profesor de español de Ver y firmamos un contrato según el cual Ver no podrá comerme nunca. Eso sí, aplastarme y matarme puede hacerlo, eso sí. Esperemos que no lo haga. Pues esta reseña se escribió en el año 2022 y esto es lo que voy a referir. Es una reseña muy buena, aunque no sé si podré referirla completamente. En aquel tiempo tenía una idea muy interesante que ciertamente era, la idea que yo tenía ciertamente era de escribir de escribir una reseña comparando El planeta de los simios con sus películas, por ejemplo. No salió a la luz. También estaba uno de los proyectos que sí que llevé a cabo fue hacer una crítica de la trilogía, por ejemplo, del libro de Thomas C. de Penury City. Esa trilogía es interesante, pero ciertamente creo que fui de los poquísimos que leyó esa novela de Thomas C. Es una lástima porque era una distopía curiosa e interesante, la de Thomas C. También quise hacer una cosa, hacer un vídeo, por ejemplo, de este libro que para mí fue clave, uno de los libros más básicos, más importantes de mi vida. Me estoy refiriendo a Monstruos de la Razón, de Rino Camilleri. Para mí fue uno de los libros más interesantes que he leído personalmente. Bueno, sí, vamos a ver si podemos evitar ciertamente que... No sé por qué Víctor Hugo siempre se me cae. El monarca que ríe... El monarca que ríe siempre se me cae por los suelos. Pero bueno, vamos a ver si lo consigo rescatar. Oh, mira, y Chesty se ha caído también, fíjense. Ha producido un terremoto sísmico que lo ha llevado, que lo ha tirado todo por los aires, me parece a mí, personalmente. Vamos a ver. Ahí está. Bueno, más o menos esperemos poder contener la avalancha, ciertamente, de libros. Como dice Hilaire Belloc, que es mejor que cuando los libros se le cayeron encima y al final se cayó en el fuego de las brasas, que dijo que es mejor que le quemen a uno que a sus libros, ciertamente. Y en eso estamos totalmente de acuerdo. Esta novela del Guardián de la Llama es ciertamente muy interesante personalmente y cuenta una historia de amor muy fascinante y cómo un guerrero Elvin tiene que transformarse en el Guardián de la Llama. Pero quizás el personaje más interesante sea el de Aimis, personalmente, que es la llama en sí. Este Aimis me ha recordado, por ejemplo, a un... No sé si ustedes tuvieron infancia, yo la tuve, yo soy de la generación de los 80, sabrán ciertamente que había una serie que se llamaba La Princesa Zafiro, que estaba basada en un manga, un anime de... sí, manga y anime de Osamu Tezuka. En esta historia, pues, una mujer, pues, tenía más o menos que disfrazarse, por ejemplo, vamos a ver, nació en un país donde había un rey y una reina muy mayores que no podían tener hijos y en ese país predominaba la ley sálica, por ejemplo. Eso es muy interesante. Y las mujeres no pueden reinar. Resulta que tienen un hijo, pero ese hijo no es un hijo, sino que es una hija, tienen una niña. Y entonces Dios envía un ángel llamado Floppy personalmente para proteger a la niña. A mí ahí mismo me ha recordado mucho a varios personajes, por ejemplo. Me ha recordado a Floppy, que es el ángel que aparecía en ese libro de la princesa, del príncipe caballero, o mejor dicho, la princesa de Zafiro. También personalmente se les quiere decir que aparte de Floppy, me ha recordado, yo ciertamente veía una serie de películas llamada De la Rosa de Oro. Yo quiero decirles que yo y mi hermana y mi primo veíamos una serie llamada Grandes Relatos, que es una especie de miniseries con 2 episodios generalmente, aunque el de Los Miserables me parece que tuvo 4, que más o menos contaba grandes historias de temática fantástica. Había algunas como, por ejemplo, El Anillo del Dragón o La Princesa y el Mendigo, que yo creo que van un poco por esta línea. Y había unas llamadas las historias de Fantagiro. Fantagiro, no sé si lo saben, pero está basada en un cuento de un escritor italiano llamado Italo Calvino. Y por cierto, van también en esa misma línea. También se hizo una serie de dibujos muy buena. Por ejemplo, en esa serie, por ejemplo, salía Brigitte Nielsen, la temible ex de Sylvester Stallone, y que bueno, que se las tuvieron todos ahí, también Schwarzenegger estuvo ahí coqueteando con Brigitte Nielsen. Esa mujer que llegó a tener hijos, me parece, no sé si con 50 y tantos también. Es curioso lo de Brigitte Nielsen, y sigue estando muy guapa. Sigue estando muy guapa Brigitte Nielsen a pesar de su edad.
Es muy interesante también, ciertamente. Y también este personaje, Amish, que es una. A mí Amish me gusta porque es un personaje que tiene que adoptar la forma de un niño y también. Pero tiene 200 años de edad. También es muy interesante compararlo con la figura angélica. No sé si ustedes vieron esa maravillosa película, Qué bello es vivir, donde aparecía un ángel con la forma de Clarence. Por cierto, yo quiero recomendarles personalmente un artículo de Religión en Libertad llamado Los Ángeles Custodios. O sea, ha sido hace unos pocos días cuando celebrábamos la importancia de los ángeles custodios. Es muy interesante tener en cuenta a lo de los ángeles custodios. Eso es lo que personalmente se les quiere decir a todos mis suscriptores. O sea, podemos considerar la figura de Amish, que tiene que ser una especie de mentor, por ejemplo, tiene que ser el mentor de Elvin. Elvin que ha sido criado, por ejemplo, bueno, prácticamente ha sido criado por Ailam, por el herrero Ailam y también por Shina, ciertamente. Ese nombre de Shina es muy interesante porque Shina nos lleva a una serie de películas. Shina, la reina de la selva, es una película fallida de los 80 y este personaje fue interpretado por una actriz que a mí me encanta. Fue Chicabón, y además una mujer guapísima. Estamos hablando de Tanya Roberts, cuyo papel más interesante, por ejemplo, fue el que hizo en la película El Señor de las Bestias, que es una de mis películas favoritas. A mí casi me gusta más que Conan. En realidad, El Señor de las Bestias está inspirado en un relato de ciencia ficción de André Norton, pero al final resulta que lo convirtieron, porque estaban de moda, en una especie de película de espada y brujería, ciertamente, y esto generó, por ejemplo, el rechazo de André Norton, igual que pasó con la historia interminable. Por cierto, es muy interesante comparar a Amish también con el fuegofato Bulb, que aparecía en el primer episodio de la historia interminable, en el bosque de Jaule, cuando estaba ese personaje que fue omitido de la película de Wolfgang Petersen. Vaya ustedes a saber, porque salía el Comerrocas Pierre Ramsarg, salía el Silfo Bushbushul, el Silfo, que es una figura que, por ejemplo, llegaba a aparecer en un libro del que se hablará pronto. Bueno, no vamos a hacer un vídeo porque todavía no lo he leído, de El aventurero simple simplicísimos, pero el protagonista Simplicio tiene que bajar al reino, al centro de la tierra y encontrarse con el rey de los silfos, por ejemplo. Es muy interesante. Y luego tenemos, por ejemplo, al diminutense, que casi nos lleva al tema de los liliputienses, al diminutense Ukuk, pero se olvidaron del bueno de Bulb, que además era una criatura que no era benéfica. O sea, tengamos en cuenta que aquí en lo que se busca la historia interminable no es un conflicto entre el bien y el mal al uso, sino ciertamente entre el orden y el caos, algo que es lo que se va a adelantar a Michael Moorcock. Quizás algún día se haga una crítica de la historia interminable porque sin duda es uno de mis libros favoritos, ciertamente. Y yo siempre he dicho, igual que cuando se hizo el vídeo de La prisión de la libertad, que Michael Ende es, en mi opinión, un Inkling. Esa es la idea que yo tengo. Yo creo que es indirectamente, yo creo que estuvo muy influido por los Inklings, Michael Ende, y ya de ese tema creo que ya se habló cuando se hizo la reseña de la prisión de la libertad, ciertamente. Que yo les recomiendo mucho ese vídeo porque es realmente interesante, la prisión de la libertad. Y estamos hablando, y bueno, habíamos visto que al igual que el personaje que este personaje, al igual que el de la maestra de las flores, por supuesto, también sí, también durante mi reseña de este libro, también hablé, por ejemplo, de todo lo que yo le había leído antes. Dice que tenía algo en común y es un trauma. Elvin tenía algo en común con, por ejemplo, Elvin tenía algo en común con, por ejemplo, el protagonista de La maestra de las flores, que es otra novela creo que esta la firmó con el seudónimo de Christine Cross. Lo que verdaderamente es interesante de este personaje, ciertamente, es que tiene un trauma que tiene que superar. En este caso, un padre maltratador que le pegaba al personaje de Elvin. De esta escritora también, por ejemplo, a mí me han gustado mucho sus novelas de magos como por ejemplo fue El ladrón de reflejos. El ladrón de reflejos acaban yendo a un mundo alternativo donde la Revolución Francesa no triunfó y todavía sigue el antiguo régimen, como si fuera esto la Rosa de Versalles. Y luego también personalmente, y luego van para salvar a otro de los miembros, por ejemplo,
También, por ejemplo, se va al mundo de... Se va también al mundo, se va a la Inglaterra puritana de Cromwell, donde John Milton tendrá un pequeño e importante papel. Al fin y al cabo, siempre hay entre los escritores siempre hay simpatías recíprocas entre los escritores. No importa si el escritor fue mala o buena persona, siempre hay como, no sé, como una cierta sensibilidad ante los artistas. De ahí que tenga ese papel tan importante, por ejemplo. Pero yo creo que la mejor trilogía, como ya se les dijo en el caso de Marta Luján, es sin duda alguna la de... La mejor es sin duda alguna la de la trilogía de Argmenon, ya le hemos hablado, La caída de Terram, El elegido y Las rosas de cristal. Esto ya se comentó en el vídeo personalmente de La exploradora de mentes, que se escribió para su querida hermana Ana, que ya se subió para este canal, hecha para su hermana Ana M. Luján, por ejemplo. Es muy interesante. O sea, aparte de esto, es muy interesante porque gran parte de esto va a tener algo en común esta novela, la del Guardián de la Llama, con otra historia, por ejemplo, llamada personalmente ya En busca del fuego, de Aine Rosny. Es muy interesante porque tienen que mantener viva la llama, porque si la llama se apaga pueden llegar los males, en este caso encarnados por Thanatos y las fuerzas de la oscuridad. Esta novela también es muy interesante porque tiene algo en común con la mitología nórdica. Es muy interesante compararla, por ejemplo, con la historia de Ser Orfeo, por ejemplo. Sir Orfeo, o por ejemplo, o mejor dicho, el mito griego de Orfeo y Eurídice. También hay como un descenso a los infiernos y es algo que podría interesar mucho a mi hermana. El protagonista también hay la historia de, por ejemplo, de enemigos o personajes, o sea, de chico y chica que se odian, que tiene lugar una batalla de sexos y al final acaban enamorándose el uno de otros. Es una especie de género que ya más o menos creó Jane Austen, como por ejemplo Orgullo y Prejuicio. No sé si verdaderamente Fanny Burney, que es la maestra de Jane Austen, habría influido ciertamente o habría creado ya algo similar. Tenemos, por ejemplo, Anastasia de Samuel Richardson, tenemos la Pamela de Samuel Richardson, donde ciertamente Amo quiere casarse, abusa de la criada y quiere casarse con ella, pero al final la criada, que sí que está enamorada del amo, aceptará casarse con el amo siempre y cuando siguiendo las condiciones. Y ya lo revolucionario es ciertamente lo de Jane Eyre, donde en este caso la criada se casa con el amo, pero a costa de que ella ya acabe superando en fortuna y en posición al amo, o sea, que se invierten las tornas. Ya no es chico rescata a chica desvalida, sino la mujer rescata al hombre. Y al fin y al cabo, a mí ya quieren que les diga, siempre me gustó más el tema, los varones austenianos que los varones brontenianos. Eso es lo que se les quiere decir de la batalla, y eso que yo considero que la mejor novela de todas esas es Jane Eyre. Me gusta más que todas las de Jane Austen, pero Jane Austen es mejor escritora y mucho más regular y constante que Charlotte Bronte, porque al margen de Jane Eyre, ¿qué es lo que ha hecho? Shirley, siempre el profesor, otro desastre. Villette, que no creo que le llegue a las otras ni... Si es que yo creo que, si es que seamos sinceros, y aunque nos duela, todo el mundo habla bien de Jane Eyre, que sí, es la mejor Jane Eyre, y luego la inclina de y luego Cumbres Borrascosas, cuando la inclina de Whitefield Hall, escrita por la hermana, es mucho mejor. Eso es lo que se les debe decir. Bueno, en este caso, Elvin se tiene que enamorar de la llama, que en este caso es Nus, ciertamente, y la relación es muy interesante. Hay muchas cosas muy interesantes, como por ejemplo, uh, cómo consigue la espada de Zafiro personalmente, los combates, las escenas en las ruinas de Kendall y cómo poco a poco el personaje se tiene que convertir precisamente en lo que dice el título, el guardián de la llama. Es muy interesante también el tema de los elementos, por ejemplo. Y esto nos lleva ciertamente al tema de los presocráticos, o sea, es una persona muy inteligente. Esto, Marta Luján, nos lleva ciertamente a otras sagas que es conveniente el tema, por ejemplo, de la saga de Terramar, aunque en este caso no es tanto el agua el que tiene la importancia, sino es el fuego en este caso. En este caso se basa, por ejemplo, en los presocráticos, Anaxímenes, Anaximandro, Anaxágoras, Heráclito, Empédocles. Son los que
creyeron en el fuego, pero Anaxágoras ya creía en todos los elementos, por ejemplo, en la tierra, en el agua, en el apeirón famoso, y es muy interesante compararlos, ciertamente. Y esto nos lleva, por ejemplo, aparte de, por ejemplo, a la saga que ya... Por cierto, la historia de amor, por cierto, me recuerda mucho a otra película que yo les recomiendo mucho, que es un clásico infravalorado de los 90, pero que conviene personalmente que ustedes capten la atención me estoy refiriendo a la novela, digo, a la película Stardust, que también es muchísimo mejor personalmente que la novela. Eso es lo que se les quiere personalmente decir. Es muchísimo mejor la película de Stardust, por ejemplo, que la novela, porque es que de lo que se trata aquí, personalmente, les hemos hablado personalmente de novelas que, por supuesto, en este caso son mejores las películas que las novelas. Habíamos hablado personalmente de la película El Señor de las Bestias, muchísimo mejor, ¿dónde va a parar? Que la película de Don Coscarelli, que la novela de Andre Norton, ciertamente. Les habíamos hablado ciertamente también por ejemplo, de En Busca del Fuego. Yo leí la novela de En Busca del Fuego y ¿qué quieren que les diga? Le dan mil vueltas la película de Jean-Jacques Sano de En Busca del Fuego que ciertamente las novelas que ciertamente la novela de Aine Rosny, así de claro. Y también ciertamente es muy interesante porque el personaje se va poco a poco, se va también humanizando, igual que pasa con los replicantes de la película de Sueñan los androides con ovejas mecánicas. O sea, es muchísimo mejor la película de Blade Runner de Ridley Scott, por ejemplo, que ciertamente la novela de Philip K. Dick, que yo no sé qué gaitas escribió. Según Sandra Miesel, a partir de los 70 no vale la pena mucho la literatura de Philip K. Dick, que lo mejor lo escribió antes. O sea, de Philip K. Dick es muy interesante porque era amigo de un escritor también steampunk llamado Tim Powers. Yo he intentado que me guste, pero no lo he conseguido. Y eso que Joseph Pierce lo recomendó, pero no consigo que me guste, ciertamente. Yo creo que esa y, por ejemplo, Diario de un cura rural de Bernanos es así lo único que aquí a mí me desagrada un poco de las recomendaciones de Pierce. Todas las demás me han gustado mucho. Eso sí que se los debo reconocer, ciertamente. Este tema también nos lleva, igual que por ejemplo la saga de Terramar. Yo creo que de la saga de Terramar hemos hablado, me parece que en vídeos anteriores, ciertamente hemos hablado de la adaptación fallida de Goro Miyazaki, que a mí me encanta, es uno de estos placeres culpables que quieren que les diga, y la adaptación de la película, por ejemplo, con Danny Glover, Isabella Rossellini, Christine Kreuk, que también es muy interesante, que juntaba el primero y el segundo, o sea, juntaba El Mago de Terramar con las tumbas de Atuán, que yo personalmente me he leído los dos primeros, me falta por leer las demás. De todas formas, como al profesor Manuel Alfonseca no le gustaron las siguientes, pues es que por eso me resistió a leerlos. Y además es que tampoco es que a Úrsula K. Le Guin le haya puesto unas notas. Úrsula K. Le Guin es muy interesante porque su padre, el señor Kroeber, es una persona que ha influido mucho. El desarrollo y la evolución de los... Pero lo que nos estábamos refiriendo, aparte de Stardust, por cierto, también es muchísimo mejor la película que la novela de Neil Gaiman. He visto la película de Bowen con Claire Danes, ese actor que me encanta, Charlie Cox, y ahí salió Ben Barnes, que en realidad era el padre de Charlie Cox y que luego saldría en las crónicas de Narnia. Ese tema es enormemente interesante y se les quiere hacer notar a todos ustedes personalmente. Eso es lo que se les quiere a ustedes decir, que es enormemente interesante ese tema. La otra saga a la que quería recordar son una trilogía que aquí tuvo cierto éxito, pero que es la trilogía de Aquasilva. Luego el escritor Ansel Audeley quedó un poco en nada. Era un chico que más o menos estaba muy fascinado por el tema del catarismo y también se inspiró yo creo que le plagió bueno, que se inspiró mucho en la saga de Avatar Airbender. No estamos hablando de la película de James Cameron, que se la lleve Dios donde quiera, sino que estamos hablando del manga, de la historia de Aang, que también pues es un chico del aire que tiene que luchar contra el imperio del fuego. A mí, en cambio, fíjense, otra película que la crítica maltrató mucho, la película de M. Night Shyamalan, pero a mí me gustó bastante la película de Shyamalan, aunque pueda parecer más tosca, más torpe y más lenta, pero a mí me gustó muchísimo.
Yo no sé, yo creo que ha sido Juan Manuel de Prada quien me ha pegado el amor por M. Night Shyamalan, pero a mí es un director que a mí me gusta mucho, M. Night Shyamalan. Y a mí la película, aunque la gente aunque tiene sus detractores esa película, me gustaría mucho recomendarla. Y ya se lo digo personalmente. Es muy interesante, ciertamente, esto, el tema de Avatar Airbender y cómo el tema de los elementos también va influyendo y cómo tiene que ir controlando todos los... Es que no solo tiene que ser el guardián de la llama. Bueno, es que la llama en realidad es que es muy interesante comparar a la llama con la estrella, es decir, al personaje de Claire Dance, como por ejemplo Nush, que es la llama, o sea, la mujer de la que el personaje se irá poco a poco. O sea, la historia no es predecible, es muy predecible y eso es lo que se les quiere a usted decir. O sea, es chico, pero lo que es interesante es, para el público masculino es la historia fantástica. A mí me gusta, ya sabe, el romance, creo que ya lo hemos hablado, pero es la historia femenina, es la historia fantástica y los mundos creados, por ejemplo, hay criaturas del bestiario, como ya lo ocurría en la trilogía de Armeno, y hay criaturas espectaculares como son los murciélagos de Kers. El malvado Thanatos, me parece que Thanatos también era el nombre de el villano, no sé si de Operación Quatuor y Operación Viginti. Thanatos creo que era uno de los villanos. Es muy interesante que en eso coincidan tanto Marta Luján como mi amigo el profesor Manuel Alfonseca, ciertamente. Por cierto, que después de esta crítica cumplí mi palabra y se leyó, por ejemplo, en aquel tiempo un libro que para mí ha sido básico y para mí uno de mis favoritos. Ya hemos dicho que hemos hablado de la escala de Jacob, por ejemplo, de la pentalogía del puzzle mágico, hemos hablado del Zahir de Quetzalcóatl, por ejemplo, y también hemos hablado ciertamente de la quinta, el misterio de la quinta el quinto libro, el misterio de la quinta de la Limoche, pero otro libro que me gustó muchísimo del profesor, que para mí ha sido uno de mis favoritos, es sin duda alguna El retorno a la colonia Tierra 9. Sin el principio era una alegoría de ciencia ficción, donde la gente tenía que ir a un planeta y donde se contaba la historia de la Tierra, siguiendo el modelo, por ejemplo, de esta novela bueno, primero las novelas de Paul Anderson y de Fred Saberhagen. Yo creo que el profesor ciertamente, por ejemplo, el profesor ciertamente, yo creo que, bueno, siguió su modelo, pero yo creo que más o menos ha seguido el modelo de La maldición de Chalión, de Luis McMaster Bujol, contar más o menos la historia del mundo antiguo y luego lo que ha hecho en Retorno a la Colonia Tierra 9 es contar después de la resurrección de Cristo hasta nuestros días. Ciertamente, por supuesto, dejamos para una tercera parte que supongo que será el fin de los días, pero eso dejemos que ocurra cuando tenga que ocurrir. Personalmente, mis queridos suscriptores, que sea cuanto más tarde y que se salven la mayor cantidad de almas posibles. A mí me gusta, por ejemplo, el desarrollo que le da a Marta Luján al personaje de Elvin, el herrero. Es muy interesante lo que hace con este personaje que más o menos sigue, por ejemplo, sigue, por ejemplo, el tema del héroe, por ejemplo, de los 1000 rostros, el héroe de los 1000 rostros, por ejemplo, y la evolución del personaje. O sea, el personaje es abandonado por su maestro y luego tiene que completar él su propio aprendizaje. Es muy interesante comparar esto con Joseph Campbell y el tema, por ejemplo, de Mircea Eliade, del rumano Mircea Eliade. Ya les digo que esta historia es muy interesante. Y lo que es también muy interesante es la influencia de la mitología nórdica, la mitología griega en este relato. Ya hemos visto que el villano Thanatos podía recurrir a una especie de entidades monstruosas llamadas las Moiras. Las Moiras que creo que tienen algo que ver con el mundo celta, no estoy muy seguro. Pero ciertamente estas Moiras pues recuerdan mucho a las Parcas recuerdan mucho a las Parcas ciertamente y también y recuerda a las Nornas. Hay algo muy importante, ya le hemos dicho que esta novela, que había un escritor, Ansel Audley, que estaba fascinado por el tema del catarismo. Ya saben que los catareos son los maniqueos a los que en un principio había pertenecido San Agustín, pero que luego combatió con acierto, y luego, igual que también lo haría con los donatistas y los pelagianos. Pues este hombre, pues ciertamente creían que toda la materia era mala, más o menos seguían un poco ya saben que en primer lugar el creador de esto es Manes, el creador del maniqueísmo es un persa llamado Manes. Yo creo que bebe algo del docetismo y también una especie de platonismo exacerbado llevado a la locura. Pensar que
el cuerpo es malo y solo el espíritu es bueno. O sea, aquí ciertamente que Marta, que es especialista en una buena teología, hace algo, nos dice, el cuerpo es algo bueno, porque ciertamente más o menos podría ser la teología de los cuerpos de Juan Pablo II. El cuerpo es bueno porque es el vehículo que se usa y también sirve para, es básico para el amor, ciertamente, y por ello es tan importante la importancia del cuerpo, ciertamente. De las novelas que yo creo que han podido, que yo creo que una novela, por ejemplo, que también ha influido mucho y que me ha gustado por su misticismo, porque esta novela tiene un gran misticismo, me ha recordado a La llave de oro de George MacDonald. Y en el tema de la fascinación por la mitología griega, pues me ha recordado a las novelas de Rick Riordan, por ejemplo. Me ha recordado a las novelas de La Edad de Oro de Kenneth Graham, por ejemplo, también. Me recordó a La Edad de Oro de Kenneth Graham, también. Eh, También El viento y los sauces. Ya saben que Kenneth Graham estaba fascinado por el paganismo, pero era un paganismo que no era hostil al cristianismo. De hecho, al sacerdote anglicano que aparece en la Edad de Oro no lo ponen nada mal, ciertamente. También, por ejemplo, libros como Tricia Levenseyer, por ejemplo, o las novelas de Lysakova, la del trato con el rey de los elfos. Es que y luego ya está, por ejemplo, este tipo de novelas, Cruel Beauty, de la que se habló la semana pasada, al hablar ciertamente que tanto le gustó a mi amiga. En este caso era mezclar el tema de la Bella y la Bestia, por ejemplo, con, por ejemplo, Mientras no tengamos rostro, que aquí también influye, ciertamente, ambientada en un mundo griego. También hay que comparar esta novela con la saga la saga de de las vestiduras sagradas de mi amigo Jaime Blanch, que era la que adapta el universo de ciertamente de la mitología romana y también pues con la octava flecha. También es muy interesante compararlas con alguna historia de Fresa Verhagen. El profesor y yo creo que hablamos de este tema cuando personalmente comentamos la novela Goat de Paul Anderson, un escritor que personalmente, al igual que Fresa Verhagen, se les quiere recomendar muy encarecidamente. Yo creo que de todos los personajes, a mí uno de los que más me ha gustado es el personaje de Amy. Si nos gusta, porque tiene que hacer el papel de un niño con mucha edad, y a mí me gusta mucho. Y también es que yo ya les digo, es que este personaje me recuerda mucho al Floppy de la princesa de la princesa Safiro, por ejemplo, de Osamu Tezuka. Me recuerda, es que va a tener una evolución enormemente similar a este personaje y además es que también ciertamente es fascinante porque este mundo al final nos va a recordar también a mitos griegos como por ejemplo el mito de Orfeo y Eurídice y por ejemplo esa maravillosa historia, por ejemplo, de ser Orfeo. Yo vuelvo a repetir que a mí los mitos griegos recontados a mí me han gustado muchísimo. Yo personalmente creo que se ha de terminar, pues hombre, alabando que Marta me haya incluido en la lista de agradecimientos, por ejemplo, y también personalmente dando las gracias a la editorial Luzanza por haber hecho realidad el sueño de mi amiga y haber editado su libro en esa editorial. Este libro ya se les puede decir, no entrará en la categoría no entrará en la categoría de los mejores libros de este año porque este libro se leyó en el año bueno, se había leído incluso antes. Sí que hubo una mención especial en el año 2022 porque este libro se leyó antes. Tengan en cuenta que yo esta historia la leí muchísimo antes, ciertamente. Ciertamente esta historia se leyó muchísimo antes de que fuera editada por la editorial Luzanza, personalmente. Y eso, por cierto, tenía un merchandising buenísimo, marcapáginas, dibujos, cosas, y si la pedías o la encargabas antes, podías tener ese material tan interesante. Me pareció una muy buena campaña de publicidad para promocionar esta novela. Personalmente, aunque esta novela no podrá concursar en la lista de mejores libros del 2025, que se tendrá lugar, ya saben, el 31 de diciembre habrá algo muy especial para todos ustedes. Le pongo, por supuesto, la máxima nota, un 5,5. Oye, no siempre se ha podido colaborar en todas las... No siempre se tiene la oportunidad de participar en la obra de un escritor y haberlo influido y ayudado. O sea, es que para mí es una lectura realmente histórica que merecía ciertamente una,
una gran consideración. Esta saga merecía ciertamente una gran consideración. Y bueno, yo creo que las personas que hayan visto mis redes sociales se darán cuenta de cuál va a ser el siguiente libro. Personalmente, si ustedes no han visto mis redes sociales, yo lo que les puedo decir es que no les voy a decir cuál va a ser mi siguiente título, pero lo que sí que se les va a decir es una cosa. Les voy a dar una pista de lo que verdaderamente, cuál va a ser el vídeo número 97. Ya les puedo decir una cosa, que es que ahora todo va a ir, el vídeo 97 y 98 se van a grabar muy rápido, porque el vídeo 97 ya está hecha la crítica. O sea, es que ya no tienen ustedes que molestarse por nada. La crítica ya está hecha. Y en el 98 ocurre exactamente lo mismo. O sea que lo único que a lo mejor sí que paramos en el vídeo 99, porque es que porque voy a tener que releer el libro para escribirles una crítica. Pero el vídeo 97 y 98, y voy a poder cumplir mi sueño de que se pueda grabar seguramente el vídeo número 100 antes de que llegue el mes de noviembre, que para mí va a ser básico y fundamental porque van a llegar nuevos libros van a llegar nuevos libros que, por cierto, supongo que presentaré a mis suscriptores personalmente, y también habrá algo muy especial en noviembre, eso se lo quiero decir. Habrá algo muy especial. Bueno, la razón por la que este año he adelantado la lectura, por ejemplo, o la reseña de este libro es por una sencilla razón. Seguramente por la tarde no se hubiera podido hacer este vídeo porque tenía directo con mi amigo Iron San, y algo me dice en el corazón que también tenía un directo con mi amigo Coliseum 1, o sea, con mi amigo Mike. Seguramente yo de momento solo participo en el chat como público, pero ciertamente son sus amigos y también me necesitan. Y además yo tengo que estar ahí arropando a mis amigos, a Iron San, a José Antonio, a Un Mundo de Eventos, también a Cibeles, a Fresé, son mis chicos, a John, son mis amigos, aparte de ser mis chicos, son mis amigos, y colaboramos juntos también en el canal del tío Alberto. Bueno, yo ya no les atormento más. Sé que este tema tendría que haberse dedicado únicamente, y te pido perdón, Marta, a hablar solo del Guardián de la Llama, pero hombre, es que tampoco podía, es que habían ocurrido cosas muy interesantes, y ciertamente era necesario también comentar el artículo de Juan Manuel de Prada por la importancia que tiene, y también los dos maravillosos artículos de Joseph Pearce. Era necesario, y te pido perdón. Ojalá algún día pueda hacer una reseña de tu libro, únicamente un libro solo para ti. Yo espero que esto sea suficiente y te ayude ciertamente a que el Guardián de la Llama sea más conocido. Yo ya les digo que si ustedes le dan una oportunidad, les va a gustar. Bueno, les voy a decir lo de siempre para terminar, caballeros. Por favor, denle like a este vídeo, suscríbanse, que estoy un poco deprimido porque había llegado a 170 seguidores, pero he perdido a uno por el camino y me tendré que esforzar muchísimo. Y según vayan apareciendo muchas de mis opiniones, seguramente vaya perdiendo más. No me va a ser fácil para mí ganarlos. Estoy pensando si no debería hacer una campaña de proselitismo más intensa en Twitter para conseguir más, pero creo que sería contraproducente, y que por el contrario creo que haría más mal que bien. Pero bueno, eso ya lo pensaré personalmente. Ya pensaré personalmente qué se debo hacer. Por cierto, hay una cosa que no se les dijo del Guardián de la Llama. A una escritora amiga mía, la escritora Sara García, me preguntó ciertamente si habría alguna edición especial para esta novela en inglés. Bueno, eso queda en manos de Marta. Seguramente, de momento ya está. Creo que el reto que tiene es más o menos consolidarse en el mercado hispano, y luego, si tiene suerte, quién sabe, a lo mejor acabe teniendo el mismo éxito que Pedro Urbi, por ejemplo. Bueno, ya se les dice lo de siempre. Por favor, posten comentarios, suscríbanse, denle like. Espero que este vídeo les haya gustado. Y por supuesto, que Dios guarde a todos. Vean este vídeo o no. Y por cierto, Trumpy también les manda sus cariñitos. Bueno, finalmente, muchísimas gracias, y espero que este vídeo haya sido de su gusto.